Bueno, en el mientras tanto que admitimos gente, preguntarles, bueno, cómo andan, si ya tuvieron la evaluación, incluso del ingreso y cómo les fue, así vamos charlando de paso. Ahí había visto igualmente de que alguien preguntó respecto de materias promocionables y qué sé yo. Decir desde ya de que parte de la presentación o espacio taller que vamos a hacer ahora, vamos a ir respondiendo esas cuestiones. Así que nada, ni bien arranquemos, van a ver que se van a destrabar varias dudas. Y si no, bueno, obviamente habilitados a preguntar. Pero bueno, ahí como seguimos admitiendo gente, pero es. Bueno, ahí Damián decía que tuvo el escrito y el oral no. Sí, o sea, entiendo están teniendo solo el escrito por ahora. El oral es más adelante, de hecho, para cerrar lo que es el ingreso. No sé cómo les ha ido con el escrito. Si la vieron medio difícil, fácil. A mí fue fácil. Bien. Bueno, mejor. Dificilísimo. Uy, que lo parió. ¿Por qué? Si querés contar, Tommy, en el chat. Fácil, pero dudo que haya probado. ¿Por qué? Bastante sencilla, mucho para desarrollar y conectar. Ni mi padre me castigó. Pará, tan así. El mío fue más preguntas a desarrollar, sí. Estaba pensado para que sea así. No sé si a alguno le pasó de tener verdadero o falso, un choice o algo así. Vi que este año empezaron a hacer eso. Y escucharlo otros años. Sí, sí, perdón, ibas a hablar. Cecilia Juan, dice. Oh, quizás flash. Bueno, yo tuve verdadero o falso. ¿Viste? Pero eso. Mejorar la redacción. Ahí va. Bastante fácil. Bueno, en su mayoría, salvo Tomás, que tuvo la experiencia más traumática de su vida, se ve, a todos les fue bastante bien, así que me alegro por eso. Eh, pero sí. La semana que viene sería, sí, la semana que viene a ser la última semana del trayecto, en teoría. Así que sí. Bueno, yo sigo aceptando gente, pero si quieren, ya arrancamos. De una vez. De paso, nada, para quienes tengan el micrófono prendido, si quieren, silenciense así no nos escuchamos porque por ahí se interfiere con lo que estamos diciendo. Y nada, si también quieren prender las cámaras, como para no hablarle solo a fotitos, estaría buenísimo. Pero bueno, también está bien que hablen por el chat. Bueno, ahí no se sumó más gente, así que estamos. Bien. Bueno, ir contando un poco el propósito de este taller.
Nada, la idea un poco, perdón, es que justo estaba leyendo el chat. La idea un poco sería poder, siendo que estamos cada vez ya acercándonos a cerrar lo que es su trayecto introductorio, felicitarlos de por sí por cómo lo están transitando, por esto que me fueron contando en el chat bueno, que ya tuvieron la primera evaluación, etcétera. La verdad es re lindo, es preciosa experiencia lo que es el ingreso más en nuestra facultad. Pero bueno, más allá del ingreso, después empieza la posta, que es la inscripción a las materias y poder transitar ese primer año de facultad. Así que un poco la idea era hacer algo más orientativo, no solo de cómo funciona el CIU guaraní, qué es el CIU guaraní y cómo me anoto las materias en sí, como eso más práctico y sistemático, si se quiere, sino también, bueno, algunas recomendaciones que, bueno, con DENU ya tenemos un par de inscripciones encima y un par de años de la facu también, entonces, bueno, poder dar las claves que más conocemos, ya estando incluso en años avanzados. Así que, nada, un poco esa es la intención y, bueno, eso. No sé, DENU, si querías sumar algo o le mandamos más. No, creo que ya dijiste todo, pero bueno, sepan que también bueno, se viene lo real en sí también de inscribirnos a las materias, que entiendo que hay muchos que están con muchas dudas. Pero bueno, más allá de eso, quédense tranqui, porque bueno, nosotros armamos algo como en clave de bueno, explicarles todas las dudas, todas las preguntas que fueron surgiendo en los mensajes y demás. Nosotros armamos una explicación también y después les vamos a pasar el Power seguramente para que les quede. Pero bueno, en ese caso también hay cuestiones como, bueno, el CIU guaraní, bueno, les vamos a explicar también el listado de cómo se usan las comisiones y demás. Porque bueno, entiendo que es algo muy novedoso también para muchos. Así que bueno, nada, eso, si tienen alguna duda o algo al respecto mientras vamos dando el taller y demás, nos van diciendo por mensaje o mismo pueden hablar por el micrófono. Ni hablar, sí. Hola, buenas tardes. Yo tengo una duda, capaz que lo van a decir, pero bueno, por las dudas, quería preguntar. Yo, por ejemplo, estoy cursando otra carrera y me gustaría saber si qué es mejor anotarme para psicología o las otras materias que son cuatrimestrales. ¿Eso lo van a dar o...? Pregunto porque es un caso puntual para mí. O sea, perdón, ¿no? Pero la pregunta sería qué caso, siendo que cursás otras cuestiones, tipo, ¿qué convendría en relación a tu inscripción? Claro, yo lo que no espero y veo a ver qué se va a desarrollar y después pregunto. Sí, o sea, un poco vamos a tirar alguna que otra pauta en relación a consejos que podemos dar en tanto la inscripción y cuáles son las materias prioritarias, si se quiere, pensando después en cómo es el resto del plan de estudio. Pero en todo caso, llegado el punto ese, si querés repreguntar o ver de qué manera podemos darte una mano, lo hacemos en el momento. Cero problema con eso. Así que nada. Vale, ok, gracias. No, nada, Ceci. ¿De qué? Bueno. Bien. Primerísimo que hay aquí es la cuestión del plan de estudios, ¿no? Lo pensamos, tipo, mencionarlo al principio por una cuestión de que es la herramienta base de cómo vamos desarrollando la carrera en sí, cómo la vamos transitando. El plan de estudio, como bien dice ahí la definición, es un documento que se detallan las asignaturas de la carrera y las correlatividades para cursar cada materia. Es decir, es como más o menos una suerte de plan de ruta que va marcando cómo es y cómo va a ser o cómo podría ser nuestro transitar en la carrera, en realidad.
¿Por qué digo cómo podría ser? Por una cuestión de que sí hay una realidad concreta, que claramente no se suele mencionar, pero bueno, es importante decirlo. El plan de estudios es un posible plan. Después, la realidad es que a uno le pasa la vida. Hay personas que trabajan, hay personas que cursan más de una carrera, hay múltiples realidades que hay que tener en cuenta y que a veces el plan de estudio, y esto grábenselo, a veces el plan de estudio pacta que tenemos que hacer 6, 7 años de carrera y a veces no es linealmente así. Cosa que no está mal, o sea, tranquilidad con eso, que es justamente un plan de cómo se estipula que uno haga su carrera. Sin embargo, cada uno con sus cuestiones y con sus posibilidades se puede ir armando de eso. Recomendación, siempre hacerlo con un otro, cosa de que no sea tan apedreado el camino, ¿no? Siempre hacerlo en conjunto es mejor. Esto, las materias en sí que uno cursa, sabemos, cuenta con un espacio de trabajos prácticos y un espacio de teóricos. El espacio práctico se asimila básicamente a lo que ustedes tienen en las comisiones del trayecto introductorio, que son esos grupos reducidos de gente en los que tenemos cursadas, vemos ciertos contenidos, etc. Por otro lado, tenemos los espacios teóricos que son más similares a la actividad obligatoria que ustedes tienen los viernes, que son espacios más masivos, que suelen ser mucho más expositivos en algún sentido, pero sí en lo que tiene que ver con las materias, se abarca la totalidad de los contenidos de las materias. En los trabajos prácticos se hace un cierto recorte, si se quiere, y se puntualiza en ciertos textos, temas o cuestiones, en un grupo más reducido. A los trabajos prácticos, perdón, ¿de no ibas a hablar? Que ahí justo preguntaron cómo toman lista en los teóricos. En los teóricos, en mis tiempos, se pasaba una hoja donde tenías que poner tu nombre, apellido, DNI o número de legajo y la comisión en la que estabas cursando. Pero bueno, ahora como que medios se actualizaron y en algunos te pasan un QR como están haciendo en las actividades de los viernes. Sí. Pero bueno, depende mucho de la cátedra. Tal cual. Sí. Esto, ¿qué son los teóricos? Que bueno, estaban justo repreguntando. Los teóricos es símil a la actividad de los viernes, básicamente. Cursás como con una cantidad, o sea, cursás literalmente con casi todos los de tu año, digamos. Obviamente hay varias opciones de teórico, no es que vas a estar literalmente con todos, pero bueno, es un espacio mucho más masivo que tiende a ser más de exposición. El trabajo práctico apunta más bien a que pueda haber como un trabajo de clase u otras cuestiones, otra dinámica que es mucho más íntima incluso en algún punto, porque bueno, es literalmente un grupo más chico de gente, es como lo que pasa en sus comisiones de los otros días de la semana fuera de los viernes, digamos. Se suceden otras cosas ahí. Acá hicimos una diferenciación en tanto los trabajos prácticos son de inscripción obligatoria y los teóricos no. ¿Por qué? Porque los trabajos prácticos es justamente la cursada que ustedes necesariamente tienen que hacer en relación a bueno, cómo cursan las materias. Los teóricos, si bien es sumamente recomendable ir, porque bueno, abarcas todo otro contenido que te puede dar o más claridad a lo que ves en los prácticos, o lo puedes ir viendo para cuando tengan que dar el final, básicamente, o la totalidad de una materia, pero no son obligatorios los teóricos en sí. Ustedes pueden optar si asistir o no, insistir en esto de que es sumamente recomendable si es que ustedes pueden y quieren, pero no es que de cara a la inscripción ustedes tengan que anotarse a un horario de prácticos de una materia y a un horario de teóricos. Incluso, que ahí un poco más adelante vamos a hablar en relación a eso, si ustedes acceden a lo que se les llama una promoción, ahí sí, con total necesidad van a tener que hacer lo que mencionó Denu recién del tema de la asistencia, pero bueno, ahí ya me estoy adelantando un poco, ya vamos a ir a ese punto. Pero eso, básicamente. O sea, cuando ustedes tengan que afrontarse al CIU Guaraní, a lo que se van a inscribir es el horario al que ustedes van a ir al espacio práctico, digamos. Después, bueno, esto.
con la definición esa que habíamos puesto del plan de estudio, se menciona el tema de las correlatividades. Que esto es más como, para que ustedes conozcan lo que es, no es algo de lo que se tengan que preocupar por ahora, por una cuestión de que recién se inician en la carrera, pero está bueno saberlo desde un principio como para conocer un poco cómo funciona el plan de estudios, que incluso tanto no lo vemos a profundidad en lo que es el ingreso, al menos estos últimos años. Que, bueno, las correlatividades básicamente son materias que ustedes necesariamente tienen que tener aprobadas para poder cursar una materia que venga después. Hay casos en donde tenés que tener aprobada la cursada y hay casos donde tenés que tener aprobado el final, que son dos instancias distintas, ¿no? Porque la cursada refiere más bien a ese espacio específico de los trabajos prácticos y que vos tengas aprobado y hayas aprobado las distintas instancias de evaluación que hay dentro de esa cursada. En el final, lo que se sucede es que te evalúan más bien el contenido que vos ves en los espacios de teóricos, si se quiere, que va en consonancia, o sea, va de la mano con lo que son los trabajos prácticos, pero es mucha más cantidad en algún aspecto. Así que eso es el tema de las correlativas. Materias necesariamente probadas para poder seguir cursando en algunos casos o cursar determinadas materias. Bien. Well. La duda de muchos también. La duda de muchos fue. De hecho, lo habían puesto al principio, lo cual me parece piola, porque, digamos, algo se sabe al respecto. Así que está piola eso. Bueno, no sé, Denu, si querés que le mande o... Sí, no, yo si querés lo explico. Bueno, que una materia sea promocionable, no la voy a leer tal cual, o sea, lo voy a explicar un poco más criollo para que se entienda. Sí. Es la posibilidad que tiene cuando vos cursas una materia, de aprobarla sin necesidad de rendir el final. Es decir, la aprobas durante la cursada, rindiendo las instancias de parcial. Y en algunas materias suele ser, por ejemplo, una instancia de trabajos prácticos con 6 o más y otra de teóricos. Pero bueno, depende mucho de también la cátedra, cómo lo maneje y demás. Por ejemplo, no sé, Psicología 1, van a tener instancias de parcial de trabajos prácticos que van a tener que aprobar con 6 o más. Y después parciales de teóricos que van a tener que ir obligatoriamente a esos teóricos también porque, como decía Lu anteriormente, si bien no son obligatorios, pero sí para quienes necesiten promocionar la materia. ¿Qué diferencia tiene esto de cursar la normal? Es que cuando vos terminás... Amiga, te silenciaste sin querer. Perdón. La diferencia que tiene de cursarla normalmente sin promocionarla es que cuando ustedes rinden el parcial, aprueban la cursada, pero después tendrían que rendir el final en algo, o sea, una vez que tengan la nota cargada en el Ciuguaraní y demás. Pero en cambio esta instancia de promoción se hace durante la cursada, es decir, se sacarían de encima un final. Sí. Es la misma exigencia, por lo general, o sea, él te lleva el mismo tiempo que preparar un final. Y bueno, no todas las materias son promocionables también. Ahí, yo estoy aceptando gente, por eso me pausé. Pero no sé si me quedó algo o si no se entendió algo de esto. ¿Se entendió? Bien, genial. Bueno, sí, paso a eso, de que básicamente, o sea, ya lo dijiste, pero como para recalcar, sí, como que vas dando ese contenido que se tendría que dar en su totalidad en el final, lo vas dando como de a cuotas a lo largo de la cursada, si se quiere. O sea, lo vas dando a la par que das otros contenidos. Depende de la materia, claro, porque hay materias donde tenés un examen aparte, o hay materias como Psico 1 que es como que te van evaluando medio el contenido de práctico y teórico a la par y después tenés como... O sea, las modalidades varían un montón y en relación a eso es fundamental
tener a la mano el programa. Que ustedes en el ingreso tienen uno, que si no lo, a ver si lo tengo a mano, que si no lo conocen es una herramienta esencial. Acá está. Bueno, lo muestro así bien chungo, pero para que se entienda. Este documento que ustedes les dan en el ingreso, este mismo hay para todas las materias. Y en ese se explica justamente cuál va a ser la modalidad de la promoción, si es que la tiene, y si es que no la tiene, bueno, va a aclarar que no la tiene. Así que sería más o menos eso también. Bueno, eso creo que le vamos a tener que hacer zoom para explicar el tema de las correlativas, porque bueno, no se ve mucho. A ver. Ay, no. Esperen que se me gagueó un poco la compu. Ahí está. Mira. Ahí se ve algo. ¿Vos ves algo, Lu? Sí, se ve. No sé si los compas ven o quieren que le haga un poco más de zoom. A ver. Están poniendo como... Ahí. Bueno, ahí más o menos como para que explicar. Sí. Bueno, seguramente muchos ya tienen planes de estudio que les interesan, otros no, pero nosotros en la mesita tenemos estos planes de estudios impresos, que los pueden ir a buscar cuando quieran también. Y seguramente ven que tienen como estos numeritos al costado. Bueno, esa numeración de cada materia es clave para poder entender la organización del plan de estudios. Porque, por ejemplo, ustedes ahora, en donde dice, en esta parte que dice finales para aprobar la cursada o cursadas aprobadas para cursar, finales para rendir, que fue la correlatividad que explicó Lu antes, ahora no necesita nada, por eso está vacío también. Pero en el segundo año, cuando arranquen segundo año, por ejemplo, para cursar Psicología 2, Teoría Psicoanalítica, Psicología Genética, acá ven que les marca el número 1. Bueno, eso es la materia que sería Psicología 1. Después, para rendir el final de esas materias, van a necesitar el final de Psicología 1 para poder rendir ese final. En el caso de socio, van a necesitar el de antropología. En el caso de lingüística van a necesitar el de lógica, que es el 4. En el caso de, bueno, también de la cursada de lingüística van a necesitar la cursada aprobada de lógica, que es el número 4. Y así sucesivamente se va organizando, ven que se va como llenando mucho más. Pero bueno, está bueno que lo sepan porque alguno es medio acumulador a veces, entonces la idea es que no se acumulen esos finales y que se puedan organizar también para ir viendo en base al plan de estudios. Y qué le conviene a cada uno, también según en contenidos, porque con eso también lo van viendo una vez que terminan la cursada y demás. Pero bueno, no sé si se entendió. Bien. Me pone re contenta porque yo dije, esta es la parte que más me cuesta explicar. ¿Alguien está para el profesorado? No preguntamos. Es verdad. Ah, Tomás levantó la mano. Ah, buenísimo. Creo que están todos para la licenciatura. Voy a tomar las manitos arriba como un sí. Bueno. Tomás, ¿querías decir algo? Porque quedó la mano levantada y quizá querías aportar algo. Ah, no. Bueno, está bien. Era para que hables nomás, ¿fue? Bueno, acá
justo lo que preguntaban, qué materias se promocionaban y demás. Estas son las materias que se cursan en el primer año, serían Psicología 1, Antropología Social y Cultural, Lógica, Introducción a la Filosofía y Biología Humana. Las únicas que se promocionan son Biología Humana y Psicología 1. Después Lógica tiene una semipromoción que no es una promoción completa, es con instancia de final, pero creo que te dan el beneficio como de que te sacan contenidos en la instancia de final si van por la semipromoción. Sí. Después de las cuatrimestrales, les van a aparecer seguramente las materias que ustedes tengan que cursar en el primer cuatrimestre según la letra del apellido que tengan. Por ejemplo, Antropología, en el primer cuatrimestre van a cursar, y Lógica también, van a cursar los que tengan apellido que vayan desde la A a la K. Es decir, si sos Álvarez, vas a cursar Antropología y Lógica en el primer cuatrimestre. O si sos, no sé, ahí no se me ocurre otro apellido. Bueno, Hernández, van a cursar en el primer cuatrimestre. Después, en el segundo cuatrimestre, van a cursar las que le siguen, que serían Introducción a la Filosofía y Biología Humana. Y al revés, con quienes tienen de la L a la Z, apellido, sería Filosofía y Biología en el primer cuatrimestre y después Antropología y Lógica en el segundo cuatrimestre. Psicología 1 se van a tener que anotar una vez, porque es anual, entonces ya le queda la inscripción a la que ustedes se van a anotar ahora, que sería el 23, prioritaria, y el 27 en general. Se van a tener que elegir un horario que les sirva para todo el año, porque es la única materia anual. Después, bueno, las otras sí, las que le toque cursar en el segundo cuatrimestre, va a haber una inscripción nuevamente para que se tengan que anotar esas materias. Tírenme una manito para un like. Siempre. Ahí Denu repreguntaba en el tema de lo de los apellidos. Ah, bien. Así que nada, si lo querés volver a explicar. Por ejemplo, ustedes, quienes tengan apellido desde en el abecedario, desde la letra A a la K, van a tener que cursar Antropología y Lógica en el primer cuatrimestre, y en el segundo cuatrimestre, Filosofía y Biología Humana. Y las personas que tengan apellidos desde la letra L a la Z, van a tener que cursar en el primer cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre Antropología y Lógica. No sé si ahí se entendió. ¿Querés explicar bien lo de la semipromoción? Porque en mis tiempos no se semipromocionaba nada. Sí, lo de Lógica es bastante particular. O sea, no creo que semipromoción no se da en otras materias y si se sucede así, desconozco. Pero la semipromoción implica que vos, sacándote, en el caso de Lógica, una nota mayor a 7, si es que no cambió, al menos cuando yo la cursé hace 4 años, era así, y hasta el año pasado igual. Pero si te sacas una nota mayor a 7, vos, de cara al final, porque igualmente lo tenés que dar, se te sacan ciertos temas puntuales. Es decir, que cuando vos llegas a dar el final, hay ciertos puntos a desarrollar que te los vas a saltear, básicamente. Y cuando vayas a entregar el final, eso sí, lo que te van a pedir es que constates de que durante la cursada te sacaste una nota mayor a 7 o 7 en sí. Eso es la semipromoción. O sea, el final lo tenés que hacer igual, básicamente. Solo que quizá te ahorras un poquito de tiempo en poder pensar otras cosas de cara al final. Si quiero promocionar Psico 1, le aviso a mi profe y listo. Se suele hacer como una división
o sea, se suele preguntar al inicio de la cursada si alguien va a tirarse a la promoción o no, habiendo pasado una de las primeras clases, digamos. Así que sí, no sé si harán alguna otra modalidad estos últimos años, pero siempre se suele hacer así. De cara incluso para los parciales, cosa de que si te evalúan el contenido de teóricos durante la cursada y no en una instancia aparte, saben qué parcial darte, digamos. Si no apruebo biología en el segundo cuatrimestre, sigo haciendo biología. Entiendo que eso no se puede hacer. En todo caso, la tendrías que recursar. Pero ¿por qué desaprobarías biología? Nada, ni arrancamos, pues. Psico 1, biología humana se promociona. Ahí preguntaba Sandra. Bien. Bueno, a ver. Bueno. Esto lo pensamos un poco más en relación a lo que es la inscripción en sí, porque, bueno, ahora vamos a posteriori a contar un poco de qué se trata lo que es el SIUM como sistema web. Pero acá de antemano, tirarles algunas claves desde la experiencia que nos parecían piolas como poder comentárselas para pensar bien de qué manera poder organizarse y de qué manera encarar la inscripción incluso. En principio, bueno, poder tener organizado ya con un organizador o con lo que ustedes quieran, digamos, como posibles horarios de cursada. ¿A qué nos referimos con esto? A que vieron esos calendarios semanales, creo que la otra diapositiva hay un ejemplo, pero poder hacérselo en un calendario semanal como posibles opciones de qué horarios cursarían. ¿Por qué recomendar esto? Porque así uno tiene la visual más o menos de cómo se va a ir distribuyendo los tiempos, con qué tiempos cuenta incluso para estudiar o lo que sea, y también para ya irse haciendo una idea de, bueno, qué convendría, qué no, porque a veces teniéndola en la visual da como más tranquilidad y más claridad, porque incluso, y ahora en breve lo vamos a mostrar, pero cuando ustedes tienen que elegir horarios, les van de facultad presentan un listado, en realidad, con las comisiones y los distintos horarios. Entonces, anotárselo ya como en una grillita de horarios, les va a ordenar la cabeza, entonces eso como sugerencia organizativa. Bueno, después tener más de una opción de comisión para las materias, porque si no sale el plan A, sale el plan B. Básicamente, con esto nos referimos a que si ustedes eligen un horario para cursar TP de lógica, no se anoten un horario posible, tipo, bueno, me anoto de 10 a 12 y bueno, de 10 a 12 y ya está. Ténganse un plan B, porque les puede ocurrir de cara a cuando ustedes se inscriban al SIUM, de que esa comisión a la que ustedes quieren inscribirse quizás se encuentre llena, si es un horario recurrido, usual. Entonces, bueno, está bueno tener un plan B como para, nada, si no sale el plan A, justamente sale el plan B, en sentido, poder tener otro margen de opciones y no acotarse solo una, que en una de esas te encontrás con una comisión llena en el SIU y bueno, hay que resolver. Bueno. Eso. Después, por otro lado, y si hay posibilidad, ¿por qué mencionar si hay posibilidad? Porque entendemos hay casos de personas, por ejemplo, que son de alrededores de La Plata o de lo que es el conurbano bonaerense u otros lugares, que quizás no tienen posibilidad de tener extensos márgenes de horario por día para cursar, y a veces conviene tener una cursada atrás de la otra y cursar solo un día. Entendemos que esa realidad existe porque la vemos de nuestros compañeros o
en distintas situaciones con compañeros de cursada, entonces, bueno, hay posibilidades y a veces no, pero lo recomendable es que se puedan dejar al menos entre cursada y cursada 2 horas de respiro, si se puede, más que nada por el tema de pensar a futuro en el tema de los parciales. Si bien no siempre se suelen solapar uno atrás del otro, siempre hay un margen de posibilidad de que eso ocurra. Entonces, como para tampoco quemarse el bocho incluso durante la cursada, porque a veces Psico 1 exige un montón, digamos como, porque es bastante contenido y tenés que leer bastante y es una serie de cuestiones. Y no sé si me pondría después de eso, no sé, teórico de biología humana, ¿viste? Porque te va a explotar la cabeza en algún sentido. Entonces, como recomendación de acá en adelante, si ustedes pueden, sus horarios y su estilo de vida se los permite, déjense 2 horitas entre una cursada y otra, cosa de poder tener un respiro mental, llegar a procesar todo lo anterior y hacer espacio en la cabeza para procesar lo siguiente, básicamente. Y ya lo último, y sí, hay algo que no se mencionó de nuevo, vos mándale cumbia. Lo último, de cara a la inscripción, tranquilidad en lo posible. ¿Por qué mencionamos esto? Por una cuestión de que el CIU Guaraní, si bien es un sistema que conglomera un montón de nuestra información como estudiantes en la UNLP, y que está buenísimo, porque incluso en algún sentido es organizador, ¿sí? Suele tener sus defectos, como por ejemplo demorarse en cargar, o hay gente que le abre la inscripción de entrada en el horario estipulado y hay otra gente que le tarda un poquito más, etc. Entiéndase que el primer día de la inscripción lo que suele pasar es que muchos estudiantes ingresan al sistema y el sistema es como que les llega mucha data de repente, entonces a veces se ralentizan algunas cuestiones. Errores puede haber, y esto lo decimos más que nada porque de segundo a sexto año nosotros ya atravesamos nuestras inscripciones y de hecho hubo unas leves dificultades en relación a eso, que si bien se pudieron resolver, tuvieron dificultades a fin. Darles tranquilidad con eso. El CIU eventualmente carga, se abren las comisiones, se pueden inscribir, o sea, no desesperen. Cualquier cosa, si llega a haber un error, alguna cuestión, no, todas las comisiones se llenaron y no se llegaron a inscribir, entre otra serie de problemas que pueda haber, saben que cuentan con nosotros, tienen lo que es la comunidad, tienen nuestros números, tienen el chat de ingreso a través del cual, bueno, mandamos la info de estos espacios, lo que sea, cuentan con esos espacios para escribirnos a nosotros y ver cómo resolver en su defecto. Tranquilos, igual que no necesariamente tiene por qué ser caótica una inscripción, pero son escenarios posibles que apuntamos a anticipar, obviamente. Así que nada, poquitas. Bueno, esto es como un ejemplo de horarios, ponele, en relación a las características que habíamos mencionado. Estos son literalmente mis horarios del segundo cuatrimestre de mi primer año. Así que si querían pensar cómo Lu Cardoso cursaba su segundo cuatrimestre en primero, esos eran mis horarios. Nada, como verán, sigue un poco el modelo de recomendación que les habíamos comentado, medio en relación a dejarse mínimo 2 horas entre materia y materia, etcétera, etcétera. Y bueno, nada, eso. Es como un modo de ejemplo también de, bueno, un poco en relación a la primera recomendación de organizarse en un organizador semanal, más o menos cómo podría ser la cursada, etc. Bueno, eso es un ejemplo. Al menos como lo solemos hacer varios de nosotros. Así que nada. Como para que se sirvan de esa idea. ¿Se fue entendiendo igual? ¿Estamos bien? ¿Es recomendado cursar los teóricos en primero? Preguntaban. Yo digo que sí, sí se puede. Por una cuestión de que son los primeros teóricos que uno tiene y también pueden ser muy orientativos en relación a cómo llevo mis cursadas y por demás.
Así que no me parece mal arrancar con los teóricos también. Después uno avanza en la carrera y vas viendo si podés o se te complica mucho la vida si cursas teóricos también, porque a veces los prácticos de por sí demandan bastante, entonces, bueno, sacrificas algún que otro teórico para tener más tiempo para estudiar o para hacer otras cosas. Entonces, bueno, uno se va armando, digamos. Pero en un primer año se los recomiendo como para tener la experiencia también, para saber de qué se trata. Así que un poco esto. Sí, antes igual de explicarles cómo usar el SIU, les vamos a compartir el listado de materias que no sé si algunos lo pudieron ver, pero entiendo que no todos, por lo menos, como para explicarles más o menos cómo funciona y la elección de los horarios, cómo está distribuido y demás. Igual, ¿cuánto nos queda? A ver. Dice 15 minutos esta llamada. Bueno, creo que llegamos. Por lo menos a eso, más o menos, llegamos. Igual, después vamos a volver a pasar otro link. Ahí Bri, que es compañera nuestra de Utopía, infiltrada. No sé si quiere hablar. Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Bri. Quería más que nada devolverles la pregunta que se escuchó mucho en el grupo de si recomendábamos cursar prácticos y teóricos el mismo día o 2 prácticos el mismo día. Que nada, que planteamos esto de que por ahí 2 prácticos el mismo día no es recomendable, porque en psico lo que pasa es que casi todos los parciales son la misma semana. Con suerte tienen 2 semanas, pero si ustedes cursan, por ejemplo, los martes, lógica y psico, puede ser que tengan el mismo día el mismo parcial. Entonces eso por otro lado. No sé si lo quieren explayar un poquito mejor. Sí, o sea, un poco en relación a lo que veníamos comentando antes. Obviamente, porque ahí vi incluso que dijeron, che, si curso de tal horario a tal horario el práctico y pegado literalmente después el teórico, me va a explotar una vena del cerebro, de la cabeza, digo. La realidad es que, insisto con este punto, la recomendación es como en un escenario ideal incluso, porque hay veces que la realidad de la vida no permite, digamos, que uno pueda tener los horarios tan separados entre sí o cursar muchos días a la semana. Eso ustedes piénsenlo también en función de qué les conviene a ustedes. Si todos los días, no sé, incluso en términos de los horarios, porque, no sé, en la agrupación, por ejemplo, tenemos compañeros que son de Varela, de Berazategui, de otros barrios, digamos, de otras ciudades, incluso, y lo que se sucede es que a veces les conviene amucharse muchas materias un día porque también el boleto está caro y también, no sé, el tren también. Entonces, evalúenlo según sus realidades y según lo que les convenga realmente. Lo que nosotros damos es una recomendación ideal. Si se puede cumplir, espectacular. Si no se puede cumplir, se puede hacer igual. O sea, no es que, si no tenés 2 horas entre materia y materia, no, ni pienses en cursar porque no va a ocurrir. No, uno lo hace también. Pero bueno, eso es como una recomendación al aire. Si pasa esto que dice Brichu, de que a veces puede rozar los parciales, así que ténganlo en cuenta de cara a cuando vayan a rendir, pero no es que no se pueda hacer. Lo recomendable es quizá para más tranquilidad y para poder ir manejando los tiempos de otra manera, pero rendir 2 parciales en un día a muchos nos ha pasado y seguimos acá en la carrera, digamos, como no es trágico. Y si no, también existe un recuperatorio y si no, por suerte, nosotros contamos con una tercera instancia que se le llama artículo 36, que eso lo dejamos para más adelante de última, pero eso, con tranquilidad también, o sea, evalúenlo según cómo es su estilo de vida también. Bueno, pasamos a esto que hay capaz que muchos no lo entienden. Bueno, esto es una grilla de horarios que está dividido por teóricos. Bueno, en el caso de antropología hicieron un espacio de acompañamiento que es no es para ingresantes o personas que están arrancando su primer año, sino para personas que ya van más de cara a rendir el final.
Bueno, en el caso de antropología, bueno, está dividido por 6 partes. Bueno, el nombre de la materia, acá arriba les aclara que dice, en el primer cuatrimestre lo van a hacer alumnos cuyos apellidos van de la letra A la K, como les habíamos dicho antes. En esta primera columna, estos nombres que ven acá son de los profesores que dan los teóricos. Nosotros después les vamos a pasar seguramente por el grupo, o si no pueden entrar a nuestro Instagram también, que tenemos historias destacadas de recomendaciones de profes. Pero más que nada para los trabajos prácticos, porque bueno, por lo general siempre se recomienda más de los trabajos prácticos, pero bueno, también si les sirve alguna recomendación de teóricos, seguramente se la pasamos. Bueno, después estos son los días que hay disponibles de teóricos, que sería lunes, martes y miércoles. Y estos son los horarios que hay disponibles. Bueno, estas son las aulas, las que están en esta parte, la última. Siempre va a estar dividido así, este listado. O sea, esto es lo único que no cambia, por lo menos a lo largo de los años. Por ahí cambian nombres de profe o de horarios y demás, pero bueno, el formato no cambia. Después, los trabajos prácticos sería también lo mismo que anteriormente, nada más que hay más comisiones, como verán, no sé si estoy pasando muy rápido, pero bueno, hay comisiones de lunes a viernes. Ustedes pueden elegir cualquiera de estas según el horario que les convenga, y estos numeritos son los números de comisiones. Es decir, cuando ustedes se vayan a anotar a la materia o se hagan su listado de opciones para anotarse, anótense siempre el horario y el número de comisión, más que nada para guiarse después cuando vayan al CIU Guaraní, que les va a aparecer comisión tal, y abajo el horario. Entonces van a encontrar más rápido la comisión para anotarse que por el horario en sí. Bueno, en las aulas también. Esto a veces puede estar sujeto a cambios porque sí, la mayoría de las veces se sostiene en la misma aula, la que aparece acá. Esto les sirve también a ustedes para si algún día llegan a la facu, no sé, abren el documento y buscan el aula, la comisión y el aula de la que tienen que ir a cursar. O se acercan a nuestra mesita y nos preguntan a cualquiera de nosotros, que nosotros también tenemos ese documento. Bueno, voy a pasar las otras materias un poco rapidito, como para que vayan viendo más o menos las opciones. Bueno, con biología humana lo mismo, o sea, tiene 4 opciones de teóricos. Bueno, acá donde dice auditorio sería donde ustedes están cursando las actividades de los viernes. Bueno, filo tiene 3 opciones de teóricos. Tiene 14 comisiones. Bueno, lógica tiene 2. Y psico 1 tiene 4 opciones de teóricos. Tiene un poco más de comisiones porque es una materia anual y es la que más se cursa en sí. No sé si quedó claro o tienen alguna duda con respecto a esto. Después se lo pasamos al link de esto para que lo tengan a mano. Bueno, voy a dejar de compartir acá y les voy a compartir ahora cómo usar el CIU Guaraní. O sea, en el mío van a aparecer materias, no van a aparecer materias de primero, como para guiarlos un poco, pero bueno, les va a servir igual. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Sí, es un quilombo. Pero bueno, está bueno para organizarse los horarios e ir anotándose porque, bueno, un listado tiene que tener. Bueno, acá ingresan al CIU Guaraní. Yo ya me anoté las materias, como verán. Les va a aparecer acá al lado, por ejemplo, bueno, la organización del calendario y, bueno, las materias a las que
se anotaron. Pero bueno, ustedes tienen que ir a la parte que dice inscripción a materias, que a mí ahora lo que me aparece es esto, porque se habilitan las primeras para prioritarias el lunes 23 de marzo a las 9. Anótenselo. Igual se lo vamos a pasar también y le vamos a recordar. Bueno, para que vean más o menos cómo se ve, cómo les va a aparecer el CIO guaraní ese día, voy a ir a inscripción a exámenes, pero ahí no vayan. Bueno, a mí me aparecen las materias acá en el lado izquierdo. Bueno, por ejemplo, me aparece de finales, obviamente, pero esto les va a aparecer las materias de primer año y otras seguramente. Por ejemplo, ustedes van a apretar en Introducción a la Filosofía. Bueno, no me aparece nada ahora porque claramente no están abiertas las inscripciones, pero les van a ir apareciendo comisión tal, o sea, comisión 1, de tal horario a tal horario. Y van a tener que ir bajando porque les van a aparecer todas las opciones ahí. Y van a tener que apretar en un botón donde dice inscribirse. Y ahí, bueno, o sea, les van a aparecer una barrita también que dice o que está llena la comisión, si está en rojo o si está en verde es porque todavía hay cupos. Eso igual, quédense tranquilos porque hay veces que las comisiones se llenan y también lo que sucede es que van sumando más cupos, pero bueno, en ese caso, si ven que no se pueden anotar en alguna materia o en alguna comisión porque justo era lo único que les quedaba bien y se llenó esa comisión, pueden anotarse en otra comisión y pedir el cambio, por ejemplo. Que por lo general los cambios de comisiones se hacen en horarios de consulta que nosotros pasamos y ahí le van a consultar al profesor también. Para hacer los cambios de comisiones, por lo general te piden un certificado de trabajo o por maternidad o se me cortó la luz. O se me apagó el foco, no sé, pero espero que no se me corte la luz. Pero bueno, van a tener que tener algo que les certifique de por qué necesitan el cambio de comisión también. No sé si les quedó alguna duda con respecto a esto. A ver, voy a abrir el chat porque no lo veo. Se van agregando después. Eso depende mucho porque a veces el CIU guaraní es como nuestro monstruito de la facultad. Y bueno, hay que esperar un rato. Ustedes asegúrense de apretar la tecla F5 que les va a aparecer arriba en la compu. Si pueden anotarse desde una computadora o tener un teléfono a mano también para anotarse, genial, porque también puede ser que se actualice más rápido desde el teléfono que desde la computadora, por ejemplo. No sé, Lu, si tenés... O se me fue Lu. Desapareció Lu. Pero bueno, no importa, seguimos. Bueno, ya que estamos acá, en este hermoso sistema, yo les voy a explicar algunas cosas que quizás no tienen nada que ver con la inscripción de materias, pero que a ustedes les puede servir para usar el CIU guaraní en sí. Bueno, acá ven que hay otras casillas donde dice reportes, por ejemplo. Bueno, acá tienen actuación provisoria, que es donde suelen subir las notas de los finales. No quiero ponerlo porque rendió final la semana pasada y no quiero ver si desaprobé. Pero bueno, más o menos. Tienen, bueno, la historia académica, que ahí va a ser todo el listado de las materias que vienen aprobando las cursadas, los finales, y etcétera. Bueno, acá en mis inscripciones, bueno, yo por ejemplo me anoté estas materias, pero a ustedes les va a aparecer así también cuando se anoten. O sea, van a tener como si fuera una grilla armada de las materias que se anotaron, pero igual si se pueden armar la propia con su organización y demás, una vez que se anoten, genial. Porque bueno, por ahí medio que no se entiende mucho esta.
Después, en la parte de trámites, van a encontrar la parte de donde ustedes pueden pedir su certificado de alumno regular. Acá, por ejemplo, apretan en nueva solicitud y, bueno, tienen que poner las opciones. Certificado de alumno regular, presentar a, no sé, yo le pongo siempre a quien corresponda. Ah, bien. Bueno, después de ahí van a tener que, les va a aparecer para guardar y tienen que descargarlo directamente. O sea, les va a aparecer para la opción de descargarlo y ya tienen el certificado. Bueno, después también les sirve para hacer el trámite del boleto, que ahora se los muestro. A ver. Bueno, en líneas más generales, usar el Guaraní es un poco eso, pero bueno, igual les voy a compartir pantalla. ¿A alguien le quedó alguna duda con respecto a cómo anotarse las materias y demás? O Lu, no sé si querés agregar algo. No, va. Ahí sí estaban preguntando lo del boleto. El boleto, corríjanme si estoy mal, pero el mismo lo pueden tramitar recién cuando ustedes son efectivamente alumnos regulares de la facultad. Que eso se les va a suceder en su caso, ni bien terminan el ingreso, lo acreditan y empiezan a cursar sus primeras materias. Ahí ya lo pueden solicitar, digamos. Por el momento no, por una cuestión de ingreso, pero eso, básicamente. Así ¿Querés que... explicar lo del Moodle? Yo comparto Sí. pantalla. Dale. Comparto. Justo lo habían preguntado en el chat y es de las últimas cosas que teníamos pensado explicar, de hecho, en relación a, bueno, plataformas y cosas digitales que tienen que ver con la Facu. Una es el Moodle. Ahí yo me voy a guiar un poco con la pantalla de Deni para ir explicando algunas cosas, pero esto, o sea, ustedes van a tener como un usuario para ingresar, que eso, insisto, es a posteriori, después se les va a asignar y les van a mandar mail y bla, 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 o en su defecto lo van a tener que gestionar ustedes. Pero bueno, es una plataforma que básicamente compila y sintetiza todo lo que tiene que ver con información que ustedes vayan a necesitar sobre las cursadas y si no sé, si el profesor de la comisión con la que ustedes cursan, el profesor decide compartir un material específico y lo que sea, suele subirlo al Moodle. Pero eso, o sea, es una plataforma educativa donde van a poder encontrar todo lo que es información en relación a sus cursadas. Ustedes acceden con ese usuario, básicamente, y le van a aparecer las distintas materias que están cursando y eventualmente las que cursaron ese día. O sea, les van a aparecer las que están cursando recientemente y llegado a un punto de la carrera les van a aparecer las anteriores. Está dividido por materias, como podrán ver. Bueno, ahí Deni tiene las materias que ya hizo, como psicología educacional, bueno, y esas tantas. Pero bueno, ustedes entran a cualquiera de esas
cajitas, como van a escuchar mucho que los docentes le llaman, las famosas cajitas, y se van a encontrar con distintas informaciones. Las distintas materias lo organizan distinto al Moodle, por ende se van a poder encontrar de todo. O sea, hay algunos que adjuntan mails a los que se pueden remitir si tienen alguna cuestión con la cátedra. Ahí, bueno, acá la estimada gente no llegué a leer de qué materia era, pero bueno, muy organizado el tema. Para mí es educacional fija, pero quizás... El psicodiagnóstico. Psicodiagnóstico. Bye. Bueno, bien psicodiagnóstico. Arre. Bueno, en el caso de psicodiagnóstico verán, subieron lo que es el programa, que eso se suele suceder en todas las cátedras, siempre ponen el programa, algunos recursos y otros materiales que les puede ser de utilidad, avisos, que muchas de las cátedras utilizan esa parte de avisos del Moodle, más que nada como para avisar si hay paro, o si hay algún material a revisar o lo que sea. Y acá tienen subdivididas las clases teóricas, algunas cosas más específicas de psicodiagnóstico, como eso de la capacitación de Rorschach, pero bueno, eso no lo tomen de ejemplo, para quinto sí, güey. Pero verán, está dividido también en las comisiones de práctico. Ahí tenemos la comisión 4, la 5, la 6. Y ustedes, si hay cosas más puntuales que se trabajan en su comisión, las van a estar subiendo ahí. Ya les digo, hay veces que los docentes en su cursada, tipo docente Pepito de la comisión 5, armó un PowerPoint buenísimo para explicar qué sé yo qué. Muchas veces lo comparten en el Moodle para que sea material que a ustedes les sirva y lo puedan aprovechar. ¿Qué cosas en sí pueden encontrar? Lo que es la bibliografía completa, o sea, de los prácticos y de los teóricos, lo que es los programas de las distintas materias. Muchas veces también pueden encontrar contactos de utilidad de las distintas cátedras, material de utilidad, no necesariamente solo lo que es la bibliografía, a veces los docentes suben recursos que armaron como para estudiar, ya sea PowerPoints o entrevistas, a veces para quien la quiera nerdear un rato, a veces suben como material de autores que vamos trabajando y lo pueden chusmear ahí. Los horarios de consulta suelen estar disponibles ahí, que ponen incluso los links del Zoom o del Meet para que ustedes puedan tener un acceso más rápido y encontrarlo ahí. Bueno, ya mencioné lo de las comisiones. Y también el Moodle lo que tiene es que también es un medio a través del cual ustedes pueden comunicarse con los docentes en cualquier caso. Si bien los profes muchas veces dejan a disponibilidad apenas empiezan la cursada sus mails puntuales por si tienen alguna cuestión, se pueden contactar por ahí también. Es una posibilidad y varios docentes lo utilizan como medio para que se puedan comunicar. Así que es eso un poco. Van a encontrar todo tipo de información que tenga que ver con sus cursadas y las materias en sí, más allá de la cursada. Ahí dijeron algo en el chat. ¿Podemos ingresar a eso después de anotarlas a las materias o cuando empezamos a cursar? Eso depende. O sea, usualmente a veces pasa de que ya cuando uno se inscribe y qué sé yo, ya medio podés acceder. A veces la apertura del Moodle, digamos, puede llegar a tardar por distintos motivos. Por ejemplo, bueno, el Moodle, así como lo vieron recién, a los que ya lo usábamos de antes, tipo, antes no estaba organizado así y tuvo una actualización y para cierto momento del año, de hecho, se extendió. O sea, tuvimos un tiempo sin Moodle porque se estaba actualizando y esas cosas pasan. Bueno, pero ni bien empiecen a cursar las materias, ustedes ya lo deberían de tener a mano, porque ya les digo, o sea, todo lo que está ahí disponible es lo que van a ir trabajando desde el minuto 1 de sus cursadas, así que debería estar para ese momento. Pero es un poco eso, te da orden, es buen, sí. Es el recurso de macro, digamos. Otra cosa que también le sirve el Moodle, que ahora lo empezaron a implementar, es que ustedes van a tener horarios de consulta, que quizás muchos no sepan qué es, pero yo les voy a explicar ahora bien.
O sea, ustedes para acceder a los horarios de consulta tienen que ir a la parte que dice página principal y apretar en 2026. Bueno, acá les van a aparecer varias opciones, pero tienen que apretar acá donde dice horario de consulta 2026. ¿Para qué les van a servir los horarios de consulta? Bueno, son espacios donde ustedes van a tener, no sé, alguna videollamada con profesores, de ya sea el JTP, que son jefes de trabajos prácticos, los profes de teóricos, donde ustedes se van a poder sacar las dudas de, bueno, cuestiones más puntuales de la materia y demás, o si tienen alguna cuestión con la materia de, bueno, de algún cambio de comisión también. Los cambios de comisión se suelen hacer siempre con los profesores que dice ahí JTP, que, bueno, como les dije recién, son las siglas de jefe de trabajos prácticos, que son quienes gestionan toda la, ¿cómo es? Todo lo que vendría a ser las clases de trabajos prácticos y demás. Bueno, ahí tienen, por ejemplo, los horarios de consulta que están disponibles de biología humana. Y los links de la videollamada, bueno, junto con los días y los horarios donde se hacen los horarios de consulta. A veces, cuando se suspende, nosotros siempre avisamos por nuestro canal, por nuestras historias de Instagram. De hecho, igual también esto lo tenemos en nuestro Linktree, que es una página que armamos nosotros, donde ahí pusimos un documento con los horarios de consulta actualizados. Pero bueno, en líneas generales es un poco eso, van a encontrar todo ahí. Los únicos que son presenciales de los horarios de consulta son los de lógica. Pero después los otros, la mayoría son todos virtuales, menos uno de filo que es a partir del 25, o sea, es los miércoles a las 6 en el aula A, en el edificio A, perdón, de la Facultad de Humanidades. Porque los de lógica y filosofía suelen ser en humanidades también. Son materias, son cátedras que pertenecen a humanidades. Después, no sé, creo que del Moodle, no sé si quedó alguna duda. Ahí Abril, no sé si le respondimos. Sí, o sea, es un poco lo que decía Lu de las materias, que suele pasar que te anotás y por ahí recién cuando te anotás no es que está habilitado, sino que eso lo manejan los docentes. Por lo general, capaz que se habilita una semana después de que te anotaste o incluso una semana después de que arrancaste a cursar. Porque eso lo manejan ellos. Después, no me acuerdo qué más seguía, ahí te digo. No, en sí era lo del Moodle, lo último, creo. No sé si quedó alguna duda con respecto a todo. Podemos retomar algo que quizás se hayan perdido o por ahí fuimos muy rápido. Tírenme un like. Bueno, no sé si... Ahí decían el tema de los profes recomendados. Acá hay una cuestión de que, bueno, si bien podemos tirar opciones, tanto Denu como yo, la realidad es que es muy subjetivo. Igualmente, nosotros personalmente no vamos a mencionar acá profesores recomendados por una cuestión de cuidado también, porque ya les digo, es muy personal y eso. Pero sí comentarles de que nosotros en nuestro Instagram siempre solemos hacer unas cajitas de preguntas donde le pedimos a nuestros compañeros y compañeras de los distintos años que vayan recomendando profesores en sí para las distintas materias. Así que lo pueden encontrar ahí, nosotros siempre lo tenemos en historias destacadas
Ya les digo, si no nos preguntan individualmente a cualquiera de nosotros y cada quien va a tener su opinión, porque incluso nos pasa entre nosotros de que a Pepito le gustó una docente que a mí no, y a Montotito le gustó una docente que a mí sí, entonces bueno, pasan un montón de esas cuestiones. Pero bueno, los profes no dejan de ser profes todos, digamos, y también es eso, para los gustos colores un poco, y para el estudiante su docente, así que eso evalúenlo, pero bueno, ya les digo, el recurso en Instagram está, es utopiapsicología.unlp, para quienes no nos siguen, síganos, que ahí subimos toda información, y este tipo de cosas también. Ahí justo pasé el link de las historias destacadas que tenemos de recomendaciones de profe en nuestro Instagram. Así que bueno, entren ahí y seguramente les van a aparecer, anótenselos. Y después búsquenlos en el listado a ver si están. Anótense las comisiones también. Traten de anotarse 2 o 3 opciones, más o menos o sea, si no quedan con un profesor recomendado, bueno, no pasa nada. O sea, traten de priorizar sus tiempos también, no siempre la recomendación, porque sí, bueno, la cursada puede ser más amena, puede ser más fructífera, pero bueno, también es entendible que hay muchas personas que trabajan y demás, y bueno, se hace más complejo. De acuerdo. Después, Tamara nos pregunta si es cada vez más difícil o se acostumbran. Y es como un poco lo que dijo Lu, es bastante subjetivo, o sea, es como que cada cual va a tener su experiencia de la carrera, dependiendo del tiempo de estudio que cada uno le lleve, también con sus tiempos en lo personal, porque más allá de que uno elige la carrera como algo personal, surgen cuestiones por fuera de la carrera como trabajo, vida social. Entonces, bueno, también poder llevar un balance con eso, yo creo que es la mejor manera, y sobre todo en colectivo, es decir, juntarse a estudiar con compañeros, sumarse a grupos de estudio. Nosotros siempre hacemos para los parciales grupos de estudio. Los parciales suelen ser tirándole como fechas muy, o sea, tómenlo con pinzas, porque suelen ser entre fines de mayo y junio, que es la época de parciales que acá en Psico. Y después en el segundo cuatrimestre en noviembre. Pero bueno, súmense a esos espacios, júntense con compañeros a estudiar, porque es una carrera que también invita a generar lazos, y hacerlo en colectivo creo que es la mejor recomendación que les puedo dar como estudiante de sexto, por lo menos a mí, es lo que me ayudó a llegar a sexto año. Pero bueno, nada. Sí, solo se promocionan Psico 1 y Biología Humana del primer año. No, lo del plan B es por una cuestión de si tu plan A no te pudiste anotar porque se llenó la comisión en la que te querías anotar, y decir, bueno, me anoto en la comisión que, bueno, me queda cómoda en el caso de que no me pueda anotar en esta comisión, en una primera. Claro. O sea, lo de plan A, plan B y esas cosas, no es que es algo que el sistema te permita anotarte en más de una comisión y en la que quedas, no. O sea, es más para que ustedes lo tengan anotado, por ejemplo, no sé, en un papel tengan como las distintas opciones de, bueno, lógica curso tal horario, bio no cursarían si cursan lógica, sería tipo lógica curso tales horarios, bio, la tengo con bio, antro podía cursar tales horarios, qué sé yo qué. O sea, es más para que se puedan organizar ustedes, y cuando entran al SIU se anotan a una comisión y ya está, o sea, listo, a otra cosa mariposa, digamos. Pero sí. Y con todas las materias es el mismo proceso, o sea, se meten a la materia, se inscriben a la comisión, salen, se meten a la otra materia que les corresponde, se inscriben a la comisión, salen y así.
O sea, ustedes tienen que anotar a 3 materias en este caso. Así que, bueno. Bueno, No sé si hay más dudas o... acá dice Jessica, para Sí. confirmar nosotros nos vamos a anotar las materias del lunes 23 a las 9. ¿Y qué? ¿Todas juntas ese mismo día y horario? Sí. Ahí me fijo en el calendario académico nuestro para que confirmarles bien hasta qué día tendrían tiempo las personas que se anotan con inscripción prioritaria. Sí. Suelen ser 2 días, uno. Sí. Así que para Si que... quieren, después se lo mandamos anotado o les mandamos el calendario académico, pero sería, la inscripción prioritaria sería del 23, días 23 y 24 de marzo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y después, inscripción general para quienes no trabajan, del 27 de marzo al 30 de marzo, de 9 a 6 horas. Se Sí. extiende un poco más porque quienes se inscriben con prioridad no suelen tener las mismas problemáticas, pero bueno, porque en general se suelen llenar los cupos y demás, pero bueno, tranquis con eso porque tienen un par de días para anotarse. Bueno, ahí Brisa preguntaba si se pueden dar materias en verano. Sí, o sea, es como todo un tema de explicar, güey. Pero existe algo que se llama las cursadas de verano. ¿Qué son las cursadas de verano? Son instancias que se suceden durante febrero, que es una cursada de las materias, pero intensiva, digamos. Tenés tanto espacio de teórico como de práctico y haces, suelen ser materias cuatrimestrales en una brevedad de tiempo, porque bueno, yo les digo febrero, y sacas la materia, digamos. La instancia está pensada para aquellas personas que tienen que recursar la materia y es como una alternativa para que no la tengan que recursar necesariamente, sino que puedan sacárselas en otro tipo de instancia. Hay compañeros en general que utilizan lo que son las cursadas de verano para adelantar materias, pero ya les digo, están pensadas para otra cosa, pero eso sí se sucede, es una realidad, de que adelantan materias en ese sentido o lo que sea. X. La cuestión es que tiene poquitos cupos, entonces, bueno, no es que toda la patria país que existe en nuestra facultad puede acceder a las cursadas de verano, suelen ser cupos de poquitas personas las comisiones, entonces, bueno, a tener en cuenta eso. Pero bueno, esas cosas. ¿Los de inscripción prioritaria ya podemos mandar la documentación? Sí. De hecho, en nuestro Instagram tenemos subido un poco a qué mail hay que enviar la documentación y qué documentación específicamente solicitan para quienes necesiten inscribirse con prioridad. Así que quien lo necesite, insisto, lo pueden chequear en nuestro Instagram, que ahí está el mail. Ahí lo mando igual al grupo. También, eso. Ahí está. Genial. Bueno, todavía no se me envió, pero bueno, les va a llegar seguramente. La inscripción para todos es del 27 al 30 de marzo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, no sé si queda alguna duda, no sé si tienen más preguntas para hacer, aprovechen. Es importante la herramienta del calendario académico también, Sí. porque ahí... Que también siempre, lo voy a pasar. Dale. Suele ser a fin de cada año que se envían, o la facultad publica fechas que están estipuladas o cerradas para esto. Las inscripciones, las mesas de final y la inscripción a las mesas de final también está en el calendario académico. Fechas donde no va a haber actividad en la facultad por
feriados nacionales o esas cuestiones, o por carnaval, como ya se sucedió, y esas cosas, está puesto ahí. Entre otra serie de cuestiones, no sé si se me está escapando algo, pienso las inscripciones más que nada y las mesas. Pero bueno, siempre ténganlo a mano, porque esto, por ejemplo, a día de mañana, cuando ustedes empiecen a organizar para rendir sus primeros finales, o por si se quieren organizar un poco la vida del mes y no saben si les va a caer un feriado o lo que sea, el calendario académico te indica todas esas cuestiones. Entonces, como para que ustedes se puedan organizar, tienen las fechas de inscripción, así que para el segundo cuatri lo van a necesitar. Así que eso, es una herramienta sumamente útil que la publica la facultad. Y nosotros hicimos tipo la publicación también, que ahí lo mandó Denu. La conclusión, síganos en Instagram, que toda la información necesaria la publicamos ahí también y bien aesthetic. Bueno, así que nada. Sí, también sepan que la información que nosotros subimos a Instagram es información oficial de la Facu. Sí. Por ejemplo, son todas fechas publicadas por la facultad y demás, así que quédense tranquilos con eso, que es información segura y oficial también. Sí, sí. Y también, bueno, usamos mucho el canal para avisar los paros y demás. A eso, si no están, avísenos y les pasamos el link ahora. Pero bueno, nada, no sé, creo que ya estaríamos, me parece. Bien. Bueno. No mucho más que decir. Agradecerles nuevamente por, bueno, sumarse a estas instancias. La verdad las pensamos para eso, como para poder sacar las dudas, para generar más tranquilidades, porque no dejan de ser instancias nuevas y que van a ser parte de su trayectoria académica. Así que nosotros como organización, tipo como Utopía, siempre contentos de poder acompañarlos en todas estas instancias. Cuentan con nosotros para lo que haga falta. Si tienen dudas de vuelta con el tema del SIU o tienen algún problema los días de la inscripción, escríbanos, que estamos para eso. Y bueno, nos estaremos encontrando en otras instancias. Esto. Habrán visto seguramente, para quienes lo tenían ya en agenda, y si no, para quienes no, se los comento. Nosotros teníamos una visita a la ex-ESMA, que para quienes no saben quién es, fue un centro de detención, tortura y exterminio clandestino que funcionó durante la dictadura cívico-militar. Nosotros todos los años hacemos una visita a ese espacio y este año nos parecía mucho más que importante poder hacerlo, siendo que son 50 años del golpe. Por eso este año es conocido como el año de la memoria, la verdad y la justicia. Así que sepan que si bien la fecha la teníamos el viernes, se aplazó y la vamos a tener el recorrido el día 6. Así que para quien le interese recorrer el espacio, poder construir memoria activa, efectivamente, pudiendo transitar ese centro, que ahora funciona como todo un espacio de reconstrucción histórica, más que bienvenidos a poder hacerlo con nosotros. Insisto en esto, lo hacemos todos los años porque nos parece sumamente importante y no deja de tener nexo con lo que es nuestro predio, ¿no? El ex-BIM, que también funcionó como un centro de detención clandestino. Mencionarlo porque es un lindo recorrido de hacer y no deja de tener vínculo con lo que tiene que ver con la salud mental en algún punto, siendo que fue un hecho tan trágico en nuestra historia, poder también reconstruirlo desde ahí y pensarnos como profesionales defensores de los derechos humanos para el día de mañana, también está bueno como reconstruir esa parte histórica para saber realmente qué cosas son necesarias defender, digamos, más en este contexto. Así que nada, hacerles la invitación, extendérselas para quienes no lo sabían y eso, más que bienvenidas a hacerlo. Bueno, muchos éxitos con las inscripciones y bueno, como dijo Lu, si tienen algún problema o alguna consulta después o les quedó algo por fuera por preguntarnos, escríbanos, ya sea por el grupo o tienen nuestros números también. Así que bueno, compas, nos despedimos. Éxitos, nos vemos.